Hola, mi nombre es Carlos Santiago Amezquita, soy magíster en escrituras creativas en la línea de guión para largometraje de la Universidad Nacional de Colombia y guionista de la unidad de producción de la Universidad Manuela Beltrán. Bueno, yo soy realizador de cine y televisión también de la Universidad Nacional. Eso quiere decir que tengo formación en espectro amplio de los oficios del cine y elegí el guión porque yo siempre he tenido una gran afinidad con la escritura. Es decir, de los oficios del cine también he dirigido y he editado, pero lo que más poderosamente ha llamado mi atención siempre ha sido la escritura, siempre ha sido como la estructura de lo que va a ser eventualmente una película desde el principio. Todo lo que tiene que ver con construir historias, con poder transmitir ideas, mensajes, todo ese tema de construir la idea para después volverla a una película siempre me ha parecido, digamos, lo más atractivo del cine y en mi caso pues particularmente me ha parecido fascinante. A ver, la idea para una historia creo que puede nacer de muchísimas fuentes, muchas, es decir, nace muchas veces, en mi caso, muchas veces nace de conversaciones con personas que aprecio mucho o puede salir también de la realidad todo el tiempo en términos de que puede salir de las noticias, puede salir de escenas que uno ve en la calle, por ahí, cosas que le pasan a la gente y uno dice, esto podría ser una muy buena escena. O podría ser un buen argumento, cuál es la historia detrás de esta persona que está haciendo tal cosa, pero en mi caso particularmente nace casi siempre de las cosas que leo y de las películas que veo. Es decir, en mi caso muy específico, cuando veo una película que me hace sentir inspiración o que me transmite una idea que es muy potente, empiezo a construir a partir de lo que me da esa película o ese libro o ese ensayo mi propia interpretación de lo que estoy viendo y eso me empieza a generar la idea de una película. Yo creo que el tema puede venir para mí en dos momentos. Generalmente viene al principio, es decir, en mi último guión escribí una historia acerca de que el tema era que el amor es sacrificio. En el caso de mi guión era el amor sagrado, el amor a lo divino. Implicaba un cierto sacrificio, entregar la vida a él. Ese tema vino primero, es decir, vino primero la idea de, bueno, quiero hablar acerca de la divinidad, quiero hablar acerca de la relación humana con lo divino, cómo se convierte un individuo en un santo, por así decirlo, y entonces el tema llegó primero. Luego la construcción fue moldeando ese tema, la escritura fue moldeando ese tema, fue trayendo referentes, fue trayéndome preguntas, muchas preguntas que fueron transformando la percepción de ese tema. Sin embargo, yo creo que el tema para mí viene al principio. El tema viene con la idea, por lo que te decía hace un momento de que generalmente cuando yo veo una película o leo un libro y me trae una sensación o una imagen o un concepto, entonces digo, bueno, esta película o este libro trata sobre esto, entonces yo tengo una visión distinta del asunto o una visión derivada o algo así. Entonces generalmente el tema para mí viene siendo la misma idea. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que primero está la imagen. Primero está como, bueno, quiero hacer una película para voy a escribir toda una película solo para tener este plano o esta escena. Sí, generalmente aparecen este tipo de situaciones en las que uno arranca justo con una pequeña imagen, puede ser el perfil de una mujer, puede ser el encuentro de dos personas que se reúnen a hablar, una cierta arquitectura, etc. Pero primero está la imagen y luego uno tiene que decir, bueno, esta imagen, ¿qué me está diciendo a mí? ¿De qué me está hablando? De manera que a partir de esa imagen yo empiezo a construir un tema. En ese caso el tema viene de segundo. Entonces yo creo que yo me muevo mucho en esos dos caminos, pero generalmente el tema es primero. Yo creo que uno la limitación siempre la tiene.
Es decir, es imposible, yo creo, ser absolutamente libre a la hora de escribir. Por dos razones. A veces cuando tú tienes ya la idea de voy a producir esta película y no estás simplemente soñando o no estás haciendo literatura, bueno, hablemos de guión estrictamente, siempre está la tensión de qué tan realizable es lo que estoy escribiendo. Sí, es decir, siempre te estás preguntando como, bueno, acabo de hacer esta escena que me quedó buenísima, pero es muy cara. Realmente sí la podría hacer, vale la pena. De pronto se puede reescribir de manera que sea más realizable. Es muy difícil a veces dejarlo en manos del director o del productor. Esta escena está imposible, entonces miren ustedes a ver cómo hacen. Es muy difícil hacer eso. Y uno mismo de la escritura, desde la escritura hace esa edición en términos presupuestales porque no quiere que su película se haga. Entonces uno tiene esa limitación. Ahora hay otra limitación que es más abstracta y es la limitación de lo que uno quiere versus lo que la propia historia le está exigiendo. Entonces hay una limitación en un sentido creativo a veces porque uno, como decía antes, a veces yo quiero escribir toda una película solo para que exista esta escena o este plano, y cuando tú empiezas a escribir, a armar toda la película en tu cabeza para llegar, a veces incluso llegas a la conclusión de que ese plano no te sirve, o de que esa escena ya sobra, o ya no tiene sentido dentro de la historia. Entonces en ese sentido también te limitas porque el ejercicio de la escritura es un ejercicio de autoedición constante. Tú estás escribiendo y reescribiendo a toda hora, entonces hay una limitación creativa en el sentido presupuestal, pero también en el sentido de la pura creación. Uno podría darse rienda suelta y hacer lo que quiera, pero yo creo que eso muy pocas veces pasa. En mi caso no pasa. Quisiera, muchas veces he intentado que suceda, pero no lo he logrado. Siempre hay esas limitaciones. Bueno, yo creo que el guionista, de alguna manera, es mejor que esté solo en la etapa de la escritura del guión. Es decir, yo creo que necesariamente el guionista y el director van a tener que relacionarse durante la preproducción, así sea por intermedio únicamente del guión, pero el guionista finalmente hace el ejercicio de entregar su obra a otras personas que la van a realizar. Yo solo he tenido la experiencia de ser guionista y director, entonces digamos que no conozco en mi propia experiencia la relación con un guionista independientemente, pero lo cierto es que cuando he hecho películas normalmente y que las escribo, le entrego el guión a otro miembro del equipo, el asistente de dirección, al productor, para poderme separar del guión y poderme dedicar a otro tipo de cosas, olvidar un poco de alguna manera lo que he escrito. Sin embargo, ha llegado momentos en los que he necesitado de nuevo al guionista. He tenido que volver a asumir el rol de guionista en la producción para poder tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, si una escena sobra o no sobra, si se puede reescribir, si se puede reestructurar, si se puede cambiar un personaje. A veces surgen preguntas dentro de lo que quiere un personaje o necesita un personaje. Sin embargo, de alguna manera el director es también un escritor de la película. Pues él escribe solo que en imágenes, ¿no? en imágenes y en sonidos. Entonces, digamos que cuando tú entregas el guión, el director tiene que apropiarse de eso y se convierte en otro tipo de escritor. Es como si fuera un relevo de escritura. Entonces yo creo que el guionista no es que tenga que estar en otras etapas de la producción. No creo que a veces puede entorpecer un poco porque uno no quiere que las cosas sean distintas a como uno las vio, que cuando uno vio a este personaje lo vio haciendo esto y el director lo quiere ver haciendo otra cosa, o el actor propone una cosa distinta. Entonces a veces puede entorpecer el proceso, e incluso en la postproducción también, en el montaje. El montaje es el otro momento de la escritura que le permite, en este caso al editor, reescribir la película con lo que ha preescrito el director. Entonces yo creo que esas etapas deben mantenerse independientes y es bueno que el guionista termine su guión y entregue y le permita como a los otros seguir su propio proceso de escritura, a menos de que sean la misma persona, ¿no? En ese caso, pues como te decía, creo que hay como una variación, como unos alter egos ahí en temas de roles. Por encargo escribo guiones para el trabajo que tengo en este momento en la universidad. Antes de eso no había escrito guiones por encargo. Había escrito
digamos, magazines o cosas de este estilo, pero guiones de ficción no. Entonces en este momento hago el ejercicio de escribir un guión prácticamente casi cada 2 días. Guiones muy cortos, a veces narrativos, a veces comerciales, a veces institucionales, pero sí estoy escribiendo constantemente. En ese sentido, yo creo que las limitaciones más grandes que uno tiene es que cuando uno escribe por encargo, finalmente está recibiendo la idea de alguien más. Y esa exigencia, esa idea, perdón, muchas veces trae la exigencia de que quien está comprando tus servicios como escritor tiene unos objetivos y quiere contar unas ciertas cosas. Y quieren que por sobre todo muchas veces eso sea lo que predomine, más allá de que si la historia o lo que estás contando sea artísticamente muy rico o sea muy interesante o arriesgado o experimentes o cosas así o explores otras posibilidades narrativas o algo así. Realmente lo que más interesa es que lo que se quiere contar se cuente y se muestre como se tenga que mostrar bajo unos ciertos parámetros que a veces son comerciales o de marca o etcétera. Entonces esa es la mayor limitación, sobre todo, y el tiempo a veces también. Entonces necesitamos esto ya, y porque lo necesitamos ya, entonces necesitamos que te apegues a la idea que tenemos y no a otras. A veces uno puede establecer diálogos y tiene la oportunidad de proponer, y eso es bien interesante porque trabajas en la construcción de una idea que no es tuya, y eso también es muy rico, pues digamos muy enriquecedor. Pero en principio yo creo que la limitación más grande es que tú tienes que adaptarte de la manera a veces más flexible posible a las ideas de otra persona que quiere que utilices tu talento para sus propósitos. Entonces esa es una limitación que a veces puede ser incluso agotadora. Mi mayor consejo es seguir el impulso propio de lo que a uno le interesa. ¿Por qué? Porque lo digo, porque uno muchas veces las academias y la tradición le están diciendo a uno que no puede o que hay que hacer las cosas de una cierta manera. Hay que escucharlos, pero de hecho el consejo vendría a ser como escuchar muy honestamente toda la vida, estar escuchando. Incluso cuando uno está hablando, estar escuchando lo que uno está diciendo. Y eso tiene que ver con escucharse a uno mismo. Y mi consejo sería: escúchate todo el tiempo. Escucha a las personas que te rodean. Porque de esa escucha es que va a surgir la poesía. Es de ahí, solo de ahí. No hay... La poesía no se la inventa uno. Uno es un recipiente de la poesía. Incluso si se quiere, un traductor del mundo. Entonces en ese sentido es mantener despierta la escucha de una manera radical, todo el tiempo, callar mucho y poner atención. Ese sería el consejo. Y eso tiene que ver con que si a uno le gustó una película, véala muchas veces, póngale atención. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué me gusta? Eso es lo mismo con los libros, lo mismo con la gente. Ahora, el otro consejo que va es por el lado del tema profesional, de lo que estábamos hablando. Y es empezar, digamos, mi consejo sería buscar la manera de hacer carrera lo más temprano posible. Eso no significa buscar la manera de publicar todo lo que escriba de una vez, porque no es eso. Ser muy crítico con lo que uno escribe, porque hoy en día, con las redes sociales y todo esto, es muy fácil ser escritor, digamos, en términos de que tú escribes cualquier cosa y te dicen: wow, ¿cómo escribes de bien? Eres muy bueno, y a veces no es verdad, a veces uno no es tan bueno, a veces uno realmente es muy malo. Entonces, esa autoindulgencia está prohibida en la escritura. Sí, yo creo que no tiene que ser, no darse tan duro, no castigarse tanto, pero sí ser crítico. Y en ese sentido es guardar sus palabras para los espacios donde sea mejor presentarlas.
no estar divulgándolo todo así de la nada, porque eso puede ser muy negativo. Yo creo que es muy provechoso tratar de hacer carrera lo más rápido posible, en el sentido de involúcrate en los espacios que te interesan. Si vas a escribir, busca otros escritores, busca comunidades de escritores, pero en el mundo real, no solo en las redes sociales, en el mundo real. Ir a las bibliotecas, leer mucho, escribir, buscar un espacio chiquito para leerle a alguien. Yo creo que buscar los espacios es como el consejo que yo daría, y buscar la manera de que la obra de uno se empiece a notar en alguna manera. No tener miedo en ese sentido y lanzarse. Si crees que tu obra de pronto está bien, la has trabajado con juicio y todo eso y la quieres mandar a un concurso, dale. No te lo ganas, no importa, sigue. Haz tu carrera como escritor, no te dejes vencer en el sentido de que, bueno, voy a trabajar en cualquier otra cosa para poder escribir en mis tiempos libres y todo eso. Uno el trabajo se lo lleva por delante. Entonces, trata de hacer carrera como escritor. Se puede, hay gente que lo hace. Si te gustó este video, compártelo. Si quieres, suscríbete para más de Colombia y otras películas.